Muy bien, chicos. Entonces, les comentaba que qué bueno que lograron entrar, acceder a sus credenciales en la página, porque prácticamente por ahí es que nos vamos a estar comunicando y entregando todas las tareas y demás. Mi nombre es Ariel, yo veo que ya tuve una clase familiar por algún lado, algunos me conocen, yo conozco también a algunos de ustedes, hay otros que no, pero yo sé que a pesar del foro que le dejamos allí para que por escrito nos podamos conocer, vamos a tomar un minutito para autopresentarnos aquí y conocernos un poquito más. Mi nombre es Ariel, me congrego en la Iglesia Templo Bíblico Betel, me dedico a la parte de las finanzas y trabajo allí en la iglesia con la predicación, la enseñanza bíblica y el trabajo también de ministerio de jóvenes. Así que estoy por aquí en guía de esta materia de síntesis de doctrina bíblica y vamos a estar compartiendo conocimientos, aprendizajes acerca de la palabra de Dios. Espero aprender mucho de ustedes. Esta es una materia que no es que nos va a enseñar muchísimas cosas, sino que nos va a ayudar a organizar el conocimiento que tenemos. Porque si tenemos muchos años en la fe, esta materia lo que hace es que estructura ese conocimiento y lo pone en orden para que entonces cuando vayamos tomando las otras materias, entonces ya tengamos un camino trazado. Pero en todo lo que podamos ayudar, pues a la orden por aquí. Voy a empezar aquí en el, ¿verdad? En el orden alfabético. Me sale Bielka primero. Bendiciones para todos mis hermanos. Yo soy Bielka Reyes, me congrego en la iglesia Templo Bíblico del Olivar. Y allí, pues, el Señor me ha permitido trabajar en el Ministerio de las Damas, en el comité y profesora de escuela dominical de las chicas de 14 a 35 y en el Ministerio de Alabanza. Así que estamos a sus órdenes por aquí. Muy bien, gracias Bielka. Sigo con Eduardo Díaz o Eduard Díaz, que acaba de entrar ahora. Eduard, bienvenido. Edward, sí, tuve unos problemitas ahí Tú con entrar la eres, llamada. tú eres ¿Me Eduard, escuchas? el de Eduardo. Sí, el hijo de Eduardo, ajá. Ah, tú ves, ya te conocemos por nombre. Cuando puedas, Sí, si es posible, pues enciende sí, tu cámara y te estoy presentas para loquito. que los demás te conozcan. ¿Me veo ahí? Sí, ahí te ves. Ok. Bienvenido, Eduard. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Eduardo Díaz, soy de Templo Bíblico Manuel. Yo trabajo en el Ministerio de Audiovisual y también en el Ministerio de Jóvenes allá en mi iglesia. Y ya, tengo que decir otra cosa. No, no, bienvenido, bienvenido. Está bien, está bien. Estamos ahí Gracias. conociendo en el transcurso. Gracias, Eduard, por estar. Julián, Bien, bien, sí, buenas tardes, Dios le bendiga. Yo soy Julián Javier, soy de la Iglesia Templo Bíblico Betel. Estamos allí sirviendo como diáconos y nada, le servimos al Señor de esa manera. Dios le bendiga a todos y de verdad me siento muy a gusto en poder participar en esta clase, en esta sesión que yo sé que nos va a ayudar mucho. Esperamos en el Señor que así sea. Feliz tarde y Dios bendiga a todos. muy bien, gracias, Julián. Luis Miguel Burgos. Bendiciones, hermanos. Como ya oyeron, soy Luis Burgos, pertenezco a Templo Bíblico Villa Juana y soy parte de los miembros del Ministerio de Adoración y de los Jóvenes. Un Muy placer. bien, Luis. Un placer tenerte con nosotros, Luis. Mireli. Bueno, yo soy del Templo Bíblico Oreb. Al mismo tiempo me estoy escuchando, disculpen, me voy a mover. Descuida, descuida. Lo que pasa es que cuando están cerca pasa eso, se oye por allá, entonces tienen que desactivar el audio de uno de los dos y entonces ahí se puede compartir. Por la gracia de Dios estoy en el Ministerio de Damas y también en el Ministerio de Parejas y estoy a sus órdenes. Muy bien, gracias Mireli. De Oreb, eso es allá en Bávaro, ¿cierto? Ah, tienen a Guillermo por allá desde ayer y hasta el domingo, Dios mediante. Qué bueno, qué bueno. Tenemos a Víctor por aquí. Bueno, mi nombre es Víctor Ventura. Es importante que sepan que tengo 28 años. Probablemente, aparte de Eduard Díaz, yo soy el alumno más joven de todos ustedes. Y bueno, me congrego en la
Iglesia Templo Bíblico del Olivar y estamos trabajando en el ministerio musical, sonido, enseñanza y escuela dominical. Cualquier cosa estamos a la orden. Qué bueno, qué bueno. Adelante, adelante. Gracias, Víctor. Adelante, Wilton. Buenas tardes, Dios le bendiga a todos. ¿Me Amén, amén. escuchan? Sí, se escucha. Ok, mi nombre es Wilton Peña, pertenezco a Templo Bíblico Orepa acá en Bávaro y estamos trabajando para el Señor en ministerio de pareja, alabanza y diaconado también, ayudando ahí en esa parte. Estamos a la orden para todos, muchas gracias. Muy bien. Igual en Oret, ¿cierto, Wilton? Correcto, sí. Qué bueno, qué bueno. Y por último tenemos a Joel, aquí, Joel Peña. Dios le bendiga a todos. Joel Peña, también de Templo Bíblico Oret, acá en Bávaro. Buenísimo. Con la gracia de Dios, estamos trabajando en la iglesia. Ahora mismo formamos un comité profundo para el tema de la construcción. Ya nuestro templo, Dios mediante, a partir del 1 de febrero nos vamos como podamos con la fe en el Señor. Así que Amén. sus oraciones y sus donaciones también. Amén, amén, amén. ¿No? El comité trabajando, entonces, y también colaboramos con el Ministerio de Diaconato. Que Dios me bendiga. Muy bien, un placer. Ya tenemos a Carmelo, a Alejandro, unos cuantos siervos, ¿verdad? Que siempre nos vemos por aquí. Así Y qué es, bueno, así es. qué bueno. Qué bueno, como les decía, aquí la mayoría, veo que somos prácticamente todos de templo bíblico, teníamos unos cuantos de otras iglesias, pero al parecer no lograron entrar. Esto es una clase que hemos abierto para, ¿verdad? Todo aquel que quiere estudiar la Biblia, pero principalmente nuestro público es de templo bíblico. Así que desde ya les animo a que puedan mantener, ¿verdad? El enfoque en la clase y que podamos entonces disfrutar de todo lo que vamos a tener en esta tarde para la gloria y la honra del Señor. Así que les voy a compartir mi pantalla. Me confirman cuando la puedan ver. Muy bien. Muy bien, entonces, esta es la materia de síntesis de doctrina del tronco de el programa de formación teológica. Son 6 materias: síntesis de doctrina bíblica, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hermenéutica, homilética y dinámica y didáctica de grupos. Esas 6 materias forman parte del programa y entonces ese programa tiene una duración de 2 años. O sea, 6 cuatrimestres, una materia por cuatrimestre, pero usted tiene la facilidad más adelante de tomar 1 o 2 materias juntas y entonces terminarlo en menor tiempo. Eso va a depender siempre, ¿verdad?, de su disponibilidad, de si puede dar 2 materias o una materia al mismo tiempo. Vamos a tener una guía en breve en la página para los que no han entrado y para los que ya entraron. Les puede hacer mucho más fácil para explicarle la metodología de clases y demás. Entonces yo voy a acceder a la página y le voy a enseñar ahí los contenidos para que lo puedan verificar con nosotros. Y el calendario de clases es el siguiente. La clase número 1 es hoy, 18 de enero. La clase número 2 es el sábado 15 de febrero, en el mismo horario. La clase 3 el 15 de marzo y la clase 4 el 19 de abril. Vamos a tener 4 clases. Todos los temas que vamos a tener aquí los vamos a tener dividido en 4 clases. Y el horario va a ser el mismo, de 3 a 6 de la tarde. Es posible, como les dije, que hoy no concluyamos a las 6 de la tarde, sino que concluyamos mucho antes. Y es posible que también las otras clases ajustemos un poquito del horario para que podamos concluir antes. Todo va a depender de qué tan adelantado vayamos con las asignaciones, de qué tanto material tratemos y de las preguntas y respuestas que podamos pues tener. Va a ser a través de la plataforma Teams. Entiendo que ya todos lo tienen, la plataforma Teams, y de no tenerlo, pues entonces descárguenla y cualquier situación, bueno, pues la vamos viendo en el camino. Este calendario de clase yo creo que ya se lo mandaron ustedes. De todos modos, yo puedo compartirle el calendario de clase para que lo tengamos pues agendado. Por el grupo nos mantenemos siempre en comunicación. La programación se divide de la siguiente manera. Vamos a ver aquí lo que conocemos como síntesis de doctrina bíblica o teología sistemática. Los temas más importantes de la Biblia resumidos
o consolidado. Y lo vamos a dividir en 4 clases. En la primera clase vamos a ver la doctrina de la Biblia, todo lo que tiene que ver con la doctrina y con la bibliología. En la segunda clase vamos a ver la Trinidad, todo lo que tiene que ver con Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Teología propia, cristología y neumatología. En la clase 3 vamos a ver la salvación, dígase, la creación del hombre, los ángeles, los demonios, la soteriología, que es la doctrina de la salvación, y la amartiología, que es la doctrina del pecado. Vamos a ver ahí todo lo más relevante con la salvación. Y por último, y no menos importante, vamos a ver la doctrina de la iglesia y la escatología, o sea, eclesiología y escatología. Viendo esas clases, entonces, ahí vamos a estar resumiendo los temas principales de la teología sistemática. Los materiales a utilizar de esta clase que ustedes deberían tener como estudiantes bíblicos, todos deberíamos tener como estudiantes bíblicos, son una Biblia de estudio. Yo recomiendo siempre la Biblia de estudio MacArthur, que es sobre la Reina Valera 60, pero si no la tienen pueden usar cualquier otra, Scofield, la Ryrie, la Reina Valera comentada. Un diccionario bíblico, porque hay palabras, ¿verdad?, que se necesitan definir a la luz de un diccionario bíblico. Ustedes saben que el lenguaje es cambiante. Entonces, ese diccionario yo recomiendo el Vine o algún otro diccionario. El Holman es muy bueno y el Vine también. Una concordancia bíblica para saber los temas que están relacionados o las palabras que se relacionan una con otra. Recomiendo la concordancia bíblica por excelencia, Strong. Una teología sistemática. La teología sistemática es lo mismo que vamos a ver aquí, pero ya escrita. Sí, hay varias teologías sistemáticas y de cortes diferentes. Nosotros, por su parte, contamos con la teología sistemática de Charles Ryrie, que es buenísima. Yo recomiendo la de Charles Ryrie. Está también la teología sistemática de MacArthur, que es nueva relativamente. Está la teología sistemática de los hermanos bautistas, que aunque tienen sus diferencias con nuestras posiciones, son buenas también, en buen sentido. La de Gruden, la de Miguel Núñez, en estos días sacó una. Y los dos materiales que vamos a usar aquí, que son dos materiales que ustedes lo van a tener a su disposición, que son Síntesis de Doctrina Bíblica del doctor Samuel Pérez Millos y también Apuntes Doctrinales de nuestros ancianos de los templos bíblicos. Entonces, esos dos materiales ustedes lo van a tener aquí de manera digital, totalmente gratis, con la anuencia de que no lo pueden reproducir ni tampoco reenviar. Es explícitamente para ustedes, para su uso de la clase, pero lo van a tener aquí. De manera que como estudiantes bíblicos, si no tienen una Biblia de estudio, si no tienen un diccionario bíblico, si no tienen una concordancia bíblica y una teología sistemática, es tiempo de hacer esa inversión. Es tiempo de hacer esa inversión para que usted vaya formando su biblioteca teológica, ya sea digital o sea física, porque el estudiante bíblico tiene que tener herramientas para poder entender de mejor manera la Biblia y también enseñarla. Más adelante, cuando vean la materia de hermenéutica y de homilética, van a necesitar otros materiales, pero como base para entender la Biblia, estos materiales son 1A. Hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta de los materiales que hemos hablado y de la parte de la programación. ¿Todo bien hasta ahora? Pueden desbloquear su micrófono, ¿eh? Recuerden que esta clase es dinámica e interactiva. Y no lo puedo ver a todos. Yo digo que cuando todo estoy bien. compartiendo. Sí, hasta ahora Por se mi entiende. parte todo se entiende. Copiado, Entonces, copiado, perfecto. vamos a ver ahora el método de evaluación, que es muy importante para que sepamos ahora las reglas del juego. En la asistencia, ustedes van a tener un punto cada vez que vengan aquí, cada vez que vengan a clase, por asistencia. Son 4 clases y ahí está un punto por cada asistencia. Cada punto importa. Cada punto importa y yo no quisiera que ustedes lo averigüen al final, sino que lo tengan claro desde ahora. Cada punto importa. Los informes de lectura cuestan 5 puntos, son 4 informes de lectura, 1 por clase. Los informes de lectura van a ser basados en el libro de Apuntes Doctrinales. Todas las tareas tienen su descripción en la página, lo vamos a ver en breve.
pero van a ser basados en el libro de apuntes doctrinales. Mensualmente usted va a tener que leer 1 o 2 capítulos y hacer un resumen de lectura según las especificaciones, y ese resumen de lectura entonces le va a valer 5 puntos. Por los 4 resúmenes son 20. Las actividades de aprendizaje son basadas en las clases que damos acá y en el libro de Samuel Pérez Millos. Usted va a tener actividades de aprendizaje todas las semanas, que son responder algunas preguntas, lo va a hacer en un documento de Word, lo va a subir a la página y cada vez que le entregue, todas las semanas, no todos los meses, cada vez que le entregue va a costar 5 puntos, son 4 actividades, de manera que son 20 puntos por total. Los foros que ya había mi hermano Víctor, que pudo llenar la primera parte del primer foro, y vi a alguien más también que lo llenó, cuestan 4 puntos cada foro. Trate de contestar con base bíblica, de respetar las opiniones de los demás. Si van a corregir a alguien, bueno, pues corregirlo como dice la Biblia, ¿verdad? Con espíritu de mansedumbre, no sea que nosotros también podamos fallar en algún momento. Entonces, cuestan 4 puntos, son 4 foros, al final son 16. Van a tener un examen parcial para el mes de febrero, que de 20 preguntas, de repaso de lo que ya hemos visto. Cada pregunta tiene valor de 1 punto, va a ser 20 puntos el examen. Y van a tener un examen final de 20 puntos. Cada pregunta tiene un valor de 1 punto, ese va a ser al final ya de abril. Igual van a ser 20 puntos. Una investigación de campo que no tiene valor, no tiene puntuación, porque esa investigación de campo es opcional, en el sentido de que si a usted le va muy mal en los parciales, entonces va a venir la gracia de Dios, ¿verdad? Y le va a otorgar que usted pueda hacer un trabajo de campo para que pueda levantarse sobre la materia. Eso es gracia. Ustedes saben que de la gracia no se abusa. Entonces, usted debe esforzarse para que le vaya bien en sus exámenes, porque dice la palabra que el que tiene por demás la sangre de Cristo, la gracia de Dios, ¿verdad que sí? Hay de él, hay de aquel. Así que eso es un trabajo extra para aquel que no le vaya bien en los exámenes y tenga su causa justificada, que le colocamos para que pueda entonces tener ahí su salvamento. Entonces, hasta ahora, ¿alguna pregunta acerca de la metodología de evaluación? Porque vamos a ir a la página a ver toda esta tarea una por una, que ustedes la puedan ver y constatar, pero hasta ahora con la puntuación, ¿alguna pregunta? Profesor, ¿en qué consiste la investigación de campo? La investigación de campo es un tema de los 10 temas que vamos a ver, donde van a tener que investigar el tema, ampliarlo y hacer recomendaciones y muy posiblemente una posible exposición. O sea, grabar una exposición y entonces subirla. Pero eso es opcional, en el sentido de que si no me le va bien en los exámenes, ustedes saben que los exámenes son 40 puntos, y si no me le va bien en los exámenes o no pudo tomar algún examen, entonces va a tener que optar por la investigación de campo. Si usted toma su examen y todo bien, entonces no va a ser necesaria la investigación de campo. Vamos entonces a compartir la página de la escuela de formación para que ustedes entonces puedan ver conmigo cómo está estructurado el programa. ¿Sí? Muy bien. Entonces se van a entrar aquí a la página de la escuela de formación, van a poner sus credenciales. Yo les recomiendo que la dejen grabada para que puedan entrar, y entonces cuando puedan acceder, ya aquí le va a salir todo. Tienen un área personal, donde en el área personal le van a salir las materias. En el caso de ustedes, van a seleccionar la materia de síntesis de doctrina bíblica, ¿sí? Se ve. Y cuando les salga esta materia, entonces este va a ser el contenido de la materia. Este es un mensaje de bienvenida para todos ustedes, y aquí están los materiales que se van a estar utilizando. Este es donde quiera que haya una pestaña de esa, es algo importante, ¿sí? Así que es bueno que se detengan. Esta es una pestaña de asistencia donde usted debe cliquear cuando usted entre a la clase para colocar que su asistencia fue pasada. De todos modos, una de las muchachas va a estar entrando a las clases para cliquear de que usted estuvo presente en la clase. Recuerden que la asistencia tiene valor, tiene puntuación, entonces ahí está. Y aquí están los materiales de soporte. Este es el libro de síntesis de doctrina bíblica, este es el libro de apuntes doctrinales, este es el programa de la asignatura y este es el diplomado de todo el curso. Así que vamos a empezar con el diplomado. Si usted le da un clic
él se va a abrir online y si le da aquí, se va a descargar a su computadora o a su celular de donde usted está entrando. Entonces aquí tiene el programa, Diplomado en Estudio Teológico. Este programa está certificado por la Escuela de Escrituras de España y aquí tiene la descripción acerca de lo que vamos a estar realizando. El objetivo, desarrollar el liderazgo eclesial para la formación bíblica. Y entonces aquí tiene el bloque, como les decía ahorita, de las 6 materias: síntesis de doctrina, Antiguo y Nuevo Testamento; homilética, que es la parte de la predicación; hermenéutica, que es la parte de la interpretación; y didáctica y dinámica, que es cómo enseñar y cómo aprender. Entonces aquí está la metodología de trabajo, que es una parte de horas asincrónicas, que ustedes la van a tener que hacer por su parte, y horas sincrónicas que la vamos a tener que hacer juntos. Y aquí concluye ya el programa. Si regreso aquí en la pestaña de atrás, voy a poder ir al programa de esta asignatura con el clic acá. Aquí hay un temita de fechas, pero aquí nos da, ¿verdad?, todo lo que es la introducción general. Por ejemplo, en la clase de hoy vamos a ver estos 2 temas, que son fundamentos de doctrina y bibliología, en la clase de hoy. En la clase número 2, entonces vamos a ver teología propia, que es el estudio de Dios; cristología, que es el estudio de Cristo; y neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. No se me asusten con los términos, ¿sí? Se supone que ya de ahora en adelante vamos a ir usando una terminología técnica para que puedan ir entendiendo cuando hablamos en ese lenguaje, pero lo vamos a ir traduciendo, ¿sí? Lo vamos a ir aterrizando. Pero estos términos son los que vamos a estar utilizando. Y fíjense que ya en la clase número 2 vamos ampliando un poquito más el contenido. Vamos a hablar de la Trinidad. En la 3 vamos a hablar de esos 4 temas: angelología, demonología, antropología, que es el hombre; amartiología, que es el pecado; y soteriología, que es la salvación. Y en la número 4 concluimos con la iglesia y la escatología. Entonces, aquí está la metodología de trabajo, mucho más explícita. Yo les recomiendo que usted pueda, ¿verdad?, leerlo y pueda relacionarse con él. Hasta ahora vamos bien. Esas son informaciones informativas, valga la redundancia. Eso es una parte informativa. Ahora, estos son los 2 materiales que vamos a estar utilizando. Este material, que es síntesis de doctrina, que es donde vamos a dar la clase, aquí está online, es del hermano Samuel Pérez Millo, de la Escuela Escritura de España. El material está online aquí y aquí tiene los temas. Son 13 temas en total, que se resumen en 10, porque aquí tiene parte 1 y parte 2, parte 1 y parte 2. Entonces se resumen en 10 temas en total. Y este material es el que usted va a estar leyendo, utilizando. Usted lo puede descargar aquí a su computadora, puede imprimirlo también, pero haciendo el compromiso de que ese material es solo para usted, de que usted no va a cederlo a nadie ni a reenviarlo a nadie, porque ahí hay un tema de derecho de autor que usted debe respetar, y que no sé si usted sabía que es pecado la piratería. Sí, entonces aquí lo vamos a ver cuando demos el tema de la martiología, ¿verdad?, del pecado. Así que el compromiso suyo es consumir este material. Si no lo quiere digital, en el sentido de que usted no se relaciona mucho con lo digital, usted tiene la opción de imprimirlo, pero para usted, no de reproducirlo, no de dejarlo en un centro de internet como tal, sino imprimirlo usted, para que usted lo pueda tener ahí y entonces pueda usarlo. El material es bastante explícito, tiene muchas explicaciones, tiene muchos textos y tiene una composición de los objetivos de estudio, de las tareas que él deja ahí. Obviamente ya nosotros tenemos las tareas sacadas, esto es solo referencia, pero tiene introducción, tiene definición de términos, y entonces tiene, luego de la definición de términos, la ampliación del tema, y finalmente tiene unas aplicaciones que son importantísimos para nuestras clases. Esta es la composición del material, y al final del material entonces tiene algunas preguntas de repaso, que es la actividad de aprendizaje que ustedes van a estar haciendo. Pero ya esa pregunta la hemos entresacado, sí. Por ejemplo, ahí hay 31 preguntas, pero realmente no le pusimos las 31 preguntas, sino que le pusimos una cantidad mucho menor, donde ustedes puedan hacer esas preguntas en el mes y puedan entonces devolverla. Hasta ahora se entiende. Este es el material base que vamos a estar usando para las actividades de aprendizaje.
mensualmente, van a leer el material para venir a la clase. Aquí vamos a compartir lo que leímos y entonces pueden luego completar su actividad de aprendizaje. ¿Alguna pregunta sobre ese material? La pregunta de Adelante. examen, ¿vienen de este Sí, material o de todos los otros? del material, de ese material, viene la pregunta de examen, 100%. Como libro anexo o como libro de texto anexo, entonces le vamos a anexar el libro de apuntes doctrinales de los templos bíblicos de República Dominicana. Aquí están algunos de nuestros ancianos que ustedes pueden reconocer, como el hermano Juan Manuel Pérez, Miguel Matos, Ciris Corniel, Ramón Prenz y Fernando Félix, que fueron los que en enero de 2007 publicaron la primera versión de este material. Entonces aquí está, ¿verdad?, todo lo que nosotros tenemos como doctrinas básicas en los templos bíblicos, pero de aquí ustedes van a hacer los informes de lectura, o sea, van a leer 2 capítulos y van a hacer el trabajo que la página les recomienda. Recuerden, este material es para el informe de lectura, este material. Para la actividad de aprendizaje, que son las tareas de la clase, es el otro material, el de síntesis de doctrina. Entonces, aquí está el material, algunos de ustedes ya lo conocen, algunos lo han leído, y es simplemente hacer un informe de lectura. Voy ahora a la parte de los materiales para que vean el informe de lectura, para que vean cómo hacer la actividad de aprendizaje y cómo responder a los foros. Pero hasta ahora estos son los materiales que vamos a estar usando. Esta es una descripción de mi parte, ya algunos me conocen, y esta es una descripción de lo que estamos haciendo. Este es el foro de presentación. Cuando lo vean, bueno, pues aquí yo necesito que ustedes puedan colocar sus nombres, sus apellidos, su profesión, la iglesia donde asisten, los dones, los talentos, los ministerios en los que trabajan. Y una pregunta más importante también es: ¿qué esperas de esta materia? Entonces usted le da clic aquí al foro de presentación y en el foro de presentación le da agregar un nuevo tema y entonces ahí abajo se va a agregar su nuevo tema. Aquí está Patricia. Patricia no está aquí en la clase, no. Pero ya Patricia hizo su presentación aquí y entonces Sí, maestro, estoy aquí. está por aquí Patricia. Muy bien, bienvenida Patricia. Entonces Patricia Gracias. hizo su presentación aquí y entonces muy importante que ustedes puedan hacer su presentación para que podamos entonces ir conociéndonos, porque como les decía, no todos somos de los templos bíblicos y nos conocemos. Entonces es muy importante que ustedes puedan llenar eso y que lo puedan hacer hoy. Ojalá puedan hacerlo cuando finalicemos la clase de hoy para que en la semana podamos ir interactuando. Entonces aquí empiezan las tareas. Por ejemplo, esta es la unidad 1, que es la doctrina de la Biblia. Como les decía, ahora estamos en la introducción general. En un momentito vamos a empezar con síntesis de doctrina y con la bibliología. Pero una vez concluyamos esa tarea, estas tareas están abiertas, o concluyamos la clase, estas tareas están abiertas del día 1 de enero y se cierran el día 31 de diciembre, el viernes 31 a las 11:30 de la noche. Viernes 31 es la fecha límite de las 3 tareas a las 11:30 de la noche, iniciando con el foro. El foro es donde vamos a interactuar. Y este foro tiene 2 preguntas. Pregunta número 1, ¿por qué cree usted que deberíamos creer en la Biblia como la palabra de Dios? Cite 3 argumentos: bíblico, científico o social y personal. Y luego entonces de que usted cite esos argumentos, va a interactuar con 2 de sus compañeros como mínimo. O sea, usted va a citar su argumento y después de citar su argumento es que va a interactuar con su compañero. Ese foro está abierto hasta el 31 de enero a las 11:30 de la noche. El 31 de enero, 11:30 de la noche, el foro automáticamente se cierra. Aquí vemos que Víctor ya pudo ingresar al foro y dar sus argumentos científico, social, personal y entonces bíblico también. Y entonces ya vemos que Luis Miguel le estuvo comentando. Luis Miguel, vemos que aquí tú le estuviste comentando a Víctor, creo, pero la idea es que tú puedas hacer tu planteamiento y luego en una próxima, entonces comentarle a Víctor en una aparte. Puede ser cuestionando lo que Víctor dice, o viceversa, Víctor puede ser cuestionando lo que Luis Miguel dice, pero
siempre con, como le digo, con altura, con respeto. Si está de acuerdo, pues entonces pone que está de acuerdo y las razones por las cuales está de acuerdo. Pero deben hacerlo con 2 compañeros al menos. O sea que eso va a depender de que los otros compañeros también puedan publicar en el foro. Yo siempre les recomiendo hacer la tarea del foro primero, porque así esa tarea depende, por ejemplo, ya Víctor terminó de publicar su tarea, pero Víctor tiene que comentarle a 2 compañeros más. Si esos 2 compañeros no publican, Víctor no puede completar entonces esa tarea. Por eso yo les recomiendo siempre hacer la tarea del foro primero, para que entonces ya los compañeros puedan ir avanzando. Yo le doy aquí agregar nuevo tema o responder. Si quiero editarlo, lo edito. Y si quiero borrarlo, lo borro. ¿Se entiende hasta ahora? Sí. Yo diría que sí. Muy bien. Entonces, esa es la tarea del foro. Todos los meses van a tener la misma tarea del foro, o sea, con preguntas diferentes, pero todos los meses van a tener la misma tarea. Las tareas comienzan el primer día del mes y concluyen el segundo día del mes, el último día del mes. En este Disculpa, Ariel. caso, esta tarea, adelante, sí, Víctor. Eso quiere decir que a mí me faltaría una interacción más para que quede completada la tarea, entonces. Te faltarían 2, porque tú hiciste tu publicación del foro, tu argumento, entonces ahora tienes que esperar que 2 compañeros publiquen para que entonces puedas comentarle a esos compañeros si estás de acuerdo o si no estás de acuerdo y las razones. O sea, esto es 3 partidas. Yo publico mi argumento y ese argumento que yo publico, 2 compañeros o 2 compañeros tienen que comentarlo. Pero yo publico mi argumento y tengo que comentarle a 2 compañeros. O sea, mi tarea concluye cuando yo publico mi argumento y le comento a 2 compañeros sus argumentos. Entonces, el foro. Ahora, la actividad de aprendizaje, que es de lo que dimos en la clase y del material de síntesis de doctrina bíblica, entonces consiste en lo siguiente. La descripción está anexa. Usted le da clic aquí, se ve actividad de aprendizaje 1, le da clic aquí, ella se va a descargar automáticamente y usted va a descargas o va ahí o va a la carpeta de descargas en su computadora y entonces le va a abrir este documento de Word. Habilita la edición. Muy bien, entonces se descargó este documento y este documento dice actividad de aprendizaje 1. Material, síntesis de doctrina bíblica. Esto es un diccionario bíblico, o sea, lo que va a usar. ¿Qué hay que hacer? Definir los siguientes términos. Doctrina, bibliología, cómo está compuesta la Biblia. Defina las secciones, dígase, las secciones de la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento, libros históricos, Pentateuco, libros de sabiduría y poesía, profetas menores, profetas mayores, etcétera. La Biblia, ¿cuántos libros y escritores tiene? ¿Cuáles idiomas y en qué tiempo se escribió? Todo eso está en la clase de hoy, donde lo vamos a ver en un momentito. ¿Qué es la revelación? ¿Qué es la inspiración verbal o plenaria, la canonicidad, la iluminación, la interpretación? ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, usted toma una hoja de presentación, como esta, por ejemplo, le pone el nombre, la iglesia, el profesor, la materia, la fecha, etcétera. Define cada término con sus propias palabras del libro Síntesis de Doctrina u otro material de su preferencia y agregue la cita bibliográfica al pie de la página. Dígase, ¿de dónde? Ah, mire, usé el diccionario Holman o usé el mismo libro de interpretación o usé otro libro. ¿De dónde la definió? Trate de no utilizar definiciones del Internet. Cuando hablo del Internet, no es de algún sitio fiable, de algún libro que esté en el Internet, sino de Google o de Wikipedia. Trate de no utilizar esas definiciones porque no son fuentes seguras. Entonces trate de citar autores y materiales que podamos entonces nosotros avalarlo. ¿De acuerdo? Entonces el tipo de letra, este es Time New Roman, número 2 y la separación a 1.5. Yo no voy a tomar en cuenta para la calificación 100% ¿cómo se llama? La parte de los estilos, pero es importante que lo puedan ir haciendo porque las otras materias sí se lo van a exigir y entonces bueno que ustedes puedan salir de aquí ya con una formación para las otras materias. Usted cambia el tipo de letra aquí, para los que no usan Word casi, y el tamaño de la letra aquí y demás. Puedo mostrar
Les puedo mostrar una, ¿cómo se llama? Una página de... ¿Dónde está? Le puedo mostrar una página de presentación, por ejemplo, acerca de un control de lectura. Aquí está, por ejemplo, el nombre de la materia, el nombre del profesor, el nombre del alumno y entonces el tema que se estaba tratando. Y ya debajo, entonces, el mandato acerca de lo que se estaba pidiendo. Muy bien, hasta ahí vamos claros con esas dos actividades, una con el foro y otra con la actividad de aprendizaje. Una pregunta, Ariel. Yo vi que pusiste Adelante. tu cédula. ¿Es obligatorio poner la cédula? Bueno, lo que pasa es que la cédula es el, ¿cómo se llama? El usuario, creo. Creo que el usuario de ustedes para entrar a la página es la cédula, ¿cierto? Sí. Entonces, no es obligatorio, pero como ese es su usuario, con eso es que lo vamos a relacionar. Pero si ustedes ponen su nombre clarito, no es obligatorio. No, Está bien, no tienen que gracias. compartir la cédula. La cédula es un documento, ¿verdad? Muy personal. Tuve una situación en días pasados con eso y asegúrense de no compartirla a menos que no sea necesario. Ok, entonces vamos a la última tarea. Voy a compartir nuevamente. Entonces, la última tarea es el informe de lectura. Y el informe de lectura, por ejemplo, aquí dice la descripción. Igual lo tienen que hacer en un documento de Word, pero son aspectos generales de la doctrina. Página 4 a la 7 del libro, apuntes doctrinales. Tienen que leer bien para que no se confundan con un libro o con otro. Aquí dice todas las especificaciones. Un informe de lectura de esos 4 temas: concepto de doctrina, doctrina fundamental, práctica general y posición frente a la doctrina. Consiste en leer el libro Apuntes Doctrinales. O sea, al final de la clase usted va a tener que leer el libro completo, dígase en estos 4 meses, que se encuentra en uno de sus materiales. El contenido debe tener los siguientes puntos: estructura para el desarrollo del informe, un resumen del texto leído. Usted va a elaborar cuál es su opinión, ¿verdad?, acerca del tema de la doctrina, acerca de las doctrinas fundamentales, algún texto bíblico que lo avale. Es un resumen, anotar las ideas más importantes y también las propuestas de los autores, siguiendo el orden de la estructura del texto. Bien, entonces como máximo 3 páginas y como una como mínimo. La valoración personal es algo que usted va a hacer al final como una conclusión. ¿Qué ha aprendido acerca de esos temas? ¿En qué le ayuda? ¿Cuáles de estas cosas o conceptos aplicaría a su vida espiritual y por qué? ¿Y cuáles de estos conceptos no le quedan claros y por qué? Va a tomar ¿cómo se llama? 3 citas de los temas que le llamaron la atención y la va a transcribir. Le va a colocar comillas para saber que son, ¿verdad?, que son citas propias del libro y la va a poner en cursiva si es posible. Y el formato del trabajo es que la primera página es una presentación, el tipo de letra está en New Roman 12 y el espacio 1.5 entre líneas. ¿Alguna duda acerca de este informe de lectura? Igual es en un documento de Word. Esas son las tareas que vamos a tener para, déjame ver. Esas son las tareas que vamos a tener para el primer mes, dígase hasta el 31 de enero. Inmediatamente, sea 1 de febrero, recuerden que nosotros nos vemos aquí el 15 de febrero, inmediatamente sea 1 de febrero, las tareas de la unidad 2 quedan liberadas, de manera que usted puede ir estudiando y puede ir llenando, a excepción del examen, que el examen lo vamos a ver después de clase, porque se abre el día 22 y van a tener hasta el día 28 de febrero para hacerlo. El examen es en línea, es selección múltiple, es un completa, es una pareja. Son temas sencillos, de lo mismo que estamos viendo aquí. Y todos los meses las tareas tienen la misma estructura con diferentes temas. Patricia. Patricia, perdón, tienes que renombrarte, pero sí, adelante, Patricia. Quisiera que recapitulara por favor los del horario, porque entré un poquito tarde. Ah, ok. El horario es a las 3 de la tarde que vamos a tener la clase, de 3 a 6, y es una vez al mes. Vamos a tener clase hoy, el 15 de febrero, el 15 de marzo y el 19 de abril. Una vez al mes de 3 a 6. Es posible que no terminemos a las 6, muy posible, pero hasta ahora el horario pactado es ese horario, de 3 a 6.
Ok, gracias. Muy bien. Eduardo, adelante. No te escuchas, Eduardo. Y me parece que va a tener que ¿Y salir y ahora? volver a entrar. Ahora sí, ahora sí. Ok. Mi pregunta era relacionada con la tarea. Ujú. Tienen el informe de lectura, ajá, la tarea del informe de lectura. Debe ser, toda esa pregunta que dice ahí, toda debe ser descrita de un resumen o deben ser respondidas en forma de lista. Del informe de lectura. El informe de lectura, las preguntas son, es individual cada respuesta, porque fíjate que son preguntas personales. Dame un segundito para No, ponértelas acá. perdón, ¿Qué ha creo que no me di a aprendido? entender. Me refiero si la pregunta tiene que ser, o sea, esas preguntas que dicen valoración personal, deben Ajá. ser respondidas una a una o en el resumen que yo voy a escribir, o No, sea, deben ser o respondidas en una a un una al resumen yo final. debo responder esa pregunta. No, deben ser respondidas una a una al final. Te pone la Ah, pregunta y abajo la respuesta. ¿Qué ha aprendido? Bueno, yo he aprendido X, X o Y. ¿En qué me ayuda? Me ayuda en esto y en lo otro. ¿Qué concepto yo aplico a mi vida espiritual? Esa es una pregunta que va con la anterior, pero igual la pueden poner porque tiene una razón de por qué. Y al final dice qué no me quedó claro y por qué. Si todo le quedó claro, bueno, pues usted pone que todo le quedó claro. está bien, muchas gracias. Ah, ok, ya la bajo. Parece que se le quedó por error. Muy bien, pues entonces, mis estimados, si todo está claro hasta ahora, vamos a ver sus compromisos para que entonces veamos la primera parte de la clase de hoy y entonces hagamos una breve pausa para que entonces veamos la última parte de la clase. Entonces, ¿cuáles compromisos nosotros vamos a esperar de ustedes durante este cuatrimestre? Bueno, número uno, que podamos conocer más a Dios. Esto es una clase no para volvernos genios bíblicos, sino para conocer más a Dios. Número dos, que podamos depender más del Espíritu Santo. Dígase que realmente el Señor nos pueda hablar a través de su palabra y que podamos ser mucho más espirituales. Número tres, que podamos caminar más como Jesucristo. Si esta clase no nos hace parecernos a Jesucristo, hemos perdido el tiempo y hemos perdido el esfuerzo y el dinero. Número cuatro, que podamos estudiar antes de venir a la clase. Ustedes saben que la palabra estudiante se llama o significa ¿qué? Estudiar Estudiar antes. antes. Sí, entonces esa es la idea. Nosotros no venimos a estudiar aquí, aquí venimos a compartir lo que ya hemos estudiado, de manera que el compromiso es que podamos estudiar antes. Número 5, que podamos entregar las tareas a tiempo. Yo sé que se pueden complicar las cosas de aquí para allá, pueden pasar situaciones. Esta semana yo tuve una situación familiar y tuve que terminar algunas cosas, ¿verdad? A vapor, otras no la pude terminar, pero en la medida de lo posible vamos a tratar de entregar la tarea a tiempo porque la página se cierra, la escuela de formación tiene algunas reglas y en caso de que tenga alguna situación, bueno, pues eso lo manejaremos ya aparte. Tienen que esforzarse por tener buenas calificaciones. Los cristianos, nosotros tenemos que ser ejemplo en todo y las calificaciones es una de ellos. Dígase que usted como cristiano no debería pasar esta materia con 70. Y eso es importante. ¿Con 70 se pasa? Sí, pero 70 no es una buena nota para un buen cristiano. Hay 70 que saben a 100, uno dice así en la universidad, ¿verdad? Ese 70 me supo a 100, óyeme, esa materia, pero la realidad es que si tenemos el tiempo y podemos hacerlo bien, nosotros los cristianos deberíamos ser los mejores estudiantes. Hacer buenas relaciones con sus compañeros, nosotros esperamos que al final de este curso usted pueda tener buenas relaciones, un hermano más en Cristo, una hermana más en Cristo, y que podamos, ¿verdad?, salir de aquí con esa relación. Y que podamos también entonces planear nuestra agenda. Ya usted sabe que el tercer sábado, segundo o tercero, creo que el tercer sábado de cada mes, esta clase toca. De manera que ese sábado trate de no hacer compromisos, trate de mover el compromiso que tenga de 3 a 6 de la tarde. Si la clase empieza a las 3, bueno, a las 2:30 yo no debo estar en San Juan. A las 2:30 yo debo estar en mi casa esperando o en el lugar donde voy a tomar la clase esperando la hora de la clase. Si la clase empieza a las 3 y usted entra a las 3, usted está tarde, porque lo ideal es que usted pueda entrar antes para que a las 3 la clase pueda iniciar.
Entonces, ese tipo de reglas de planeación de agenda, yo sé que a veces los sábados tenemos muchas cosas, el año está empezando ahora y a lo mejor este sábado está libre, pero de febrero en adelante hay muchas cosas los sábados y es difícil. La clase va a quedar grabada, pero no es lo mismo. Fíjense que el que vea la clase de hoy grabada no va a tener la oportunidad de preguntar y no va a tener la oportunidad de interactuar. Entonces, esa parte. Así que yo les invito a que esta clase nos deje como tarea que podamos planear nuestras agendas. De antes de la clase se trae su poquito de agua, se trae su poquito de café o de refresco y lo pone ahí para que, ¿verdad?, durante la clase usted no se duerma ni nada de eso. Vamos a tener pausas activas en la clase, pero es importante que veamos eso. Así que la unidad 1, que es la doctrina de la Biblia, aquí vamos a ver síntesis de doctrina bíblica y bibliología. Pero antes de iniciar la clase, yo quisiera hacer una pausa activa y preguntarle cuál es la razón por la que usted está aquí estudiando en esta tarde con nosotros. Vamos a empezar con Patricia, que sale arriba. Patricia, vamos a ver, ¿cuál es la razón por la que usted está en esta clase estudiando teología? Oh, buenas tardes, maestro, y todos los compañeros. Buenas. Hace mucho que quería estudiar esta clase, ¿verdad? Y para adquirir más conocimiento, sobre todo de Dios. Y creo que este año 2025 me lo propuse y la gloria sea de Dios, voy a tener la oportunidad. Me gusta mucho estudiar la Biblia, conocer la palabra, porque por ese medio es que conocemos a Dios. Entonces, creo que iniciamos bien. Muy bien, muy bien. Gracias, Patricia. Brevemente, Bielka, vamos a ver razones por las que estamos aquí. Sí, yo creo que Patricia atinó con la que creo que por la que todos nos movemos y es que tenemos el deseo en el corazón de conocer más al Señor y su palabra. Uno quizá ha hecho otros cursos, otros seminarios, otras cosas, pero uno sabe que nunca llega, sino que siempre hay que estudiar, hay que avanzar, hay que profundizar y ese es el deseo. Buenísimo. Edward. Concuerdo con mis dos compañeras y realmente en mi caso personal, siendo una persona que tiene tiempo en el Evangelio, quería tomar un curso como para decir, ok, sí, yo estoy estudiando la Biblia de esta forma, en un curso de forma, digamos, Formal. estructurada Ujú. y bajo un programa. Y bueno, aproveché esta oportunidad, de este curso que he tenido por varios años en los templos bíblicos para finalmente poder cumplir esa parte de, bueno, esa meta que tengo. Excelente. Julián. Sí, buenas tardes. Bueno, pues, ¿qué le digo? Yo hacía mucho que estaba por ingresar a la clase, motivado por diversas razones. Y una de ellas, por ejemplo, cuando iba a la reunión de líderes, siempre se motivaba al que estaba ahí a que si no está en el instituto bíblico, pues que se apunte, que eso es importante. Por otro lado, la motivación también de mis hermanos en Cristo para que nos animemos, para que nos ayudemos, para que aprendamos más, para que seamos más útiles, para que seamos de más provecho en lo espiritual a nuestros hermanos y a la congregación donde servimos y donde quiera que vayamos. Por esa y otra causa, que son muchas también, estamos aquí esperando en el Señor ser siempre dirigido por Él y siempre ayudado y sustentado por su gracia. Muy bien, muy bien, muy bien. Luis. Bien, secundando ya lo que han dicho los hermanos, conocer más a Cristo, ser más como Él y de igual manera formar un carácter como Él y ser un siervo para su gloria. Y creo que esta es la oportunidad para ir creciendo a través de Él y el instituto para así afianzar los conocimientos que ya años uno ha tenido en el Evangelio, pero como dijo al principio, no de una manera organizada o sistemática. Muy bien. Mireli. Me gustó mucho algo que leí en la plataforma de la escuela, que la Biblia no es un libro de información, sino de formación. Y yo la agregué de transformación. Como ella misma nos dice, toda la escritura es útil
es inspirada por Dios y útil para enseñar a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Y creo que así como nos capacitamos en las cosas seculares, cuanto más en las cosas del Señor. Buenísimo, buenísimo. Víctor. Sí, yo les voy a decir, les voy a contestar lo contrario. Porque yo no quería estudiar teología ni nada por el estilo hace mucho tiempo. Hasta ahora me motivé. Se los voy a decir también. No me motivaba porque la experiencia que he tenido con mucha gente que ha hecho programas como estos o estudios teológicos, al final terminan totalmente contrarios a los principios que tú mencionabas ahí, de que esto debe servirnos para acercarnos más a Cristo. O sea, lo que he visto es gente que se acerca más a los fariseos después que tienen cierto conocimiento. Terminan envaneciéndose, ¿verdad? Sí, se envanecen y ya no tienen la humildad para escuchar a una persona que no tenga estudios o que no tenga formación. Y cuando uno va a la Biblia se da cuenta que Dios utilizó a la gente más vil y de menos nivel social y para enseñar a aquella persona que sí lo tenía. Entonces, eso me tenía frenado, pero asistí a una actividad de líderes y dije, pero ¿por qué no? O sea, si uno tiene una visión diferente con respecto a esto, es el momento de estructurar ese conocimiento bíblico que uno tiene y trazar de manera correcta la palabra de Dios. Entonces, ahí me surgió la motivación y me gustó mucho la introducción que hiciste porque insta a nosotros los estudiantes a que nos enfoquemos en la vida cristiana. El conocimiento per se no sirve para nada si nosotros no tenemos la humildad para transmitir esos conocimientos para la gloria de Dios y para vivir vidas apartadas para el Señor. Entonces, creo que ahí sí me siento muy motivado y me gustó mucho esa introducción. Oh, buenísimo. Yo creo que esta es la aplicación de la clase, así que vayan tomándola desde ya, ¿eh? Que esta es la conclusión de la parte de la clase. Buenísimo, Víctor. Wilton. Sí, a mí me motiva mucho, como ya todos han dicho, es esencial conocer más del Señor, de su palabra y de Él. Pero también me motiva el hecho de que gracias a Él tenemos la oportunidad de predicarla y de poder, pues, sembrar la semilla en otros corazones que no conocen del Señor. Entonces, aprender a trazarla de la manera correcta, eso me motiva bastante, ya que si yo he aprendido de la forma correcta, pues si puedo predicar o enseñar a otros de esa manera, pues creo que es algo valioso e importante dentro del Evangelio. Gracias, Wilton. Joel. Bien, como han dicho todo, conocimiento, adquirir conocimiento de lo que es Dios y así puede ser más dirigido por el Espíritu Santo. Y uno muy importante es la formación, ya que en la presentación ahorita decíamos en qué ministerio trabajamos tanto en la iglesia como secularmente también fuera. Y entiendo que la formación, ya que adquirimos compromisos en la iglesia, pues va muy de la mano, es muy importante, porque así seremos ejemplo, que es como el Señor pues nos insta a ser ejemplo de los demás. Entiendo que cada miembro de la iglesia debería decidir ser formado, y qué mayor que en la palabra del Señor, y cuando tenemos esta gran facilidad prácticamente gratuita y ni así pues nos motivamos, pues tenemos que revisarnos Buenísimo. si no acogemos esta gran oportunidad para formarnos en el conocimiento de la palabra del Señor y así trabajar con toda humildad con los dones y talentos que Dios nos ha dado. No, buenísimo, buenísimo. Gracias por compartir.
o yo espero que, ¿verdad?, al final del curso, de esta materia o del curso completo, ustedes puedan mantener, ¿verdad?, esas palabras que ustedes han dicho ahora, porque ciertamente, como decía Víctor, muchas veces empezamos a estudiar por un tema de egocentrismo, por un tema de déjame estudiar, por un tema de déjame demostrar que yo puedo, que yo tengo, y no con el fin principal en la mente, que es el de parecerme más a Jesucristo. Yo conozco a Dios para parecerme más a Jesucristo. Y esa es la motivación. La motivación no es poder colgar un título en la pared o poder demostrarle a otro cuánto yo sé, sino cuánto yo vivo lo que sé. Y yo creo que eso tiene que ser importante para todos nosotros. Ya vamos a la última parte de la clase. Vamos a ver los dos temas que nos ocupan hoy, que son la síntesis de doctrina y bibliología. Muy bien, entonces los objetivos de la clase de hoy son los siguientes. Establecer, número uno, desde la escritura, los elementos esenciales para formular las principales verdades de esta doctrina, dígase, de la bibliología. Vamos a ver la Biblia y desde ahí vamos a establecer las bases para ver la doctrina de la bibliología. Número dos, afirmarse en la realidad de que la Biblia es el libro de Dios y por lo tanto única materia con autoridad para establecer las bases de la fe y la conducta del cristiano. Nosotros vamos a resaltar la doctrina de la Biblia para que nosotros podamos entender que no hay ninguna fuente de autoridad, ningún apóstol, ningún sueño, ninguna visión que esté por encima de la Biblia. La Biblia se resalta a ella misma y nosotros eso es lo que vamos a hacer aquí viendo la Biblia desde esa posición. Y número uno, que esta palabra inspirada hable a cada uno de nosotros de modo que los errores se corrijan y la vida se adapte a sus demandas. Que los errores se corrijan y la vida se adapte a sus demandas. Nosotros vamos a ver, para los que usan versión Reina Valera 60 de la Biblia, vamos a ver más adelante, que posiblemente hayan algunos versículos que difieran en cuanto a otras versiones, sí, de la Biblia. Y eso nosotros lo vamos a ver, lo vamos a tratar como errores, pero vamos a ver realmente que no son errores, porque hoy en día nosotros tenemos en la mano traducciones de la Biblia, no tenemos los originales, o sea que en caso de encontrar algún versículo que no haga sentido 100% con las bases teológicas, no son errores bíblicos, pueden ser errores de traducciones, o sea, de tener mejores traducciones. Eso lo vamos a ver también cuando entendamos un poquito más el lenguaje de la Biblia. Habiendo dicho esto, entonces, estos son los objetivos que queremos lograr en esta clase. ¿Qué es la síntesis de doctrina? Bueno, es el estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia es una necesidad latente en nuestros días. Pablo expresó este deseo a Timoteo de la siguiente forma, en 1 de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate de qué cosa, de tres cosas, de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. Pablo estaba preocupado porque Timoteo se preocupara, pusiera atención a esas tres cosas. Y él le decía a Timoteo, ocúpate de leer correctamente la Biblia, de exhortar correctamente a los hermanos y también de enseñar. Ese capítulo 4 de 1 de Timoteo es muy interesante porque Pablo le está hablando no tan solo a un joven, sino a un joven pastor, o sea, un joven encargado de enseñar la palabra de Dios en la iglesia de Éfeso. Y él le está repitiendo una y otra vez a Timoteo que se ocupe, es lo que nosotros estamos haciendo esta tarde, de manera que el ocuparnos en las cosas del Señor es un mandamiento. Y por lo tanto, yo estaba muy contento cuando ustedes decían ahorita que tenían el deseo, pero también es un mandamiento que Dios nos da, el entender, el aprender la palabra. Yo estoy más de acuerdo con que las iglesias enseñen Biblia de manera categórica con que nosotros vayamos a institutos bíblicos. Y usted dirá, bueno, pero eso es contraproducente porque estamos aquí en un instituto bíblico. Bueno, pues la razón de los institutos bíblicos es porque las iglesias no están haciendo el trabajo que deberían hacer. Porque si su iglesia estuviera haciendo un trabajo, si la mía estuviera haciendo un trabajo que debería hacer, nosotros no estuviéramos aquí. Porque ya estuviéramos, ¿verdad?, estructurados y a un nivel, pero lamentablemente nosotros hemos descuidado eso en las iglesias y le hemos dado apertura a los institutos. No estoy en contra de los institutos, estoy a favor, pero estoy más a favor de que las iglesias sean las que tengan la responsabilidad de
estructurar y impartir los conocimientos bíblicos. Estoy más a favor de eso porque ese es el modelo que yo veo en la Iglesia Ortodoxa. Ahora bien, ¿qué es la doctrina? Pablo habla, o la Biblia menciona la palabra doctrina 21 veces en el Nuevo Testamento. 19 de ellas la menciona el apóstol Pablo. La palabra doctrina en griego es didascalia, y ahí está la referencia Strong 13:19. Y Pablo le dice a Tito, en una de esas referencias, pero tú habla lo que está de acuerdo con, ¿qué cosa? La sana doctrina. De manera que cuando se habla de doctrina en la Biblia, está hablando de un conjunto de enseñanzas que denotan buenas prácticas, que denotan lo que está bien hecho, que denotan lo que Dios ha dicho en su palabra. Y Pablo lo menciona, como les dije, algunas 19 veces, porque Pablo es el que le escribe a las iglesias, las cartas eclesiales, de cómo se van a manejar y demás. De manera que si nosotros queremos ver un concepto de doctrina, la doctrina la podemos ver en dos aspectos. Dos aspectos de la doctrina. Podemos ver en primer lugar la doctrina fundamental y luego la doctrina general. La doctrina fundamental son aquellas creencias bíblicas que de manera explícita tienen que ver con las bases del cristianismo. Bases del cristianismo. Y cuya negación conduce tanto un alejamiento de la sana doctrina sostenida por el pueblo de Dios a lo largo de su historia, así como un rechazo del verdadero conocimiento de Dios y su plan de salvación. Por su parte, las prácticas generales tienen que ver con formas de aplicar la enseñanza de la Biblia y con prácticas que identifican nuestras asambleas, hablando de los templos bíblicos. Estas están sujetas a interpretaciones y adaptaciones, pero se consideran saludables para el buen funcionamiento de la iglesia local y como instrumento de preservación del testimonio y marcas de la identidad de esta. Dígase, nosotros podemos entender el concepto de doctrina en dos estamentos, fundamental y general. ¿Qué es una doctrina fundamental, por ejemplo? Bueno, es algo que yo no puedo negociar con nadie. Por ejemplo, una doctrina fundamental que vamos a ver hoy es la doctrina de la Biblia. La doctrina de la Biblia es fundamental. Yo no puedo negociar que la Biblia es cierto en el Evangelio de Mateo, pero que no es cierto en Génesis. Yo no puedo negociar que la Biblia no es cierto en Apocalipsis, pero que sí es cierto en el Libro de los Reyes. No, la Biblia es cierto, 100% cierto. Y el que me diga que la Biblia no es 100% cierto o que la Biblia esté equivocada en X o en Y, entonces para mí esa es una parte de la doctrina fundamental que yo no puedo aceptar por la Biblia. Pero una práctica general, por ejemplo, yo le puedo decir que es el horario del culto. El culto que sea el domingo o que sea el domingo en la mañana o en la tarde. Bueno, en la Biblia dice que se reunían el primer día de la semana, pero realmente la Biblia no te manda que ese tiene que ser el día que tú te reúnas y tiene que ser también a las 9 de la mañana. Tú puedes celebrar tu culto a la 1 de la tarde y yo el mío a las 9 de la mañana. De manera que eso es una práctica general que nosotros podemos negociar, como otras que también podemos entrar en ellas. Pero lo que quiero es que entiendan que cuando hablamos de doctrina fundamental, vamos a hablar de rubros, de 10 doctrinas base que vamos a ver en esta clase, donde nosotros no estamos dispuestos a negociarla con nadie, porque tienen que ver con la salvación, tienen que ver con Dios, tienen que ver con la Biblia, tienen que ver con la parte base de nosotros. Y cuando hablamos de prácticas generales, vamos a hablar de prácticas donde hay otras asambleas, hay otros hermanos que le entienden de una manera, nosotros de otra, pero que eso no influye con nuestra salvación o no influye con la santidad de Dios. ¿Hasta ahora se entiende? ¿Alguna pregunta de esta parte antes de que pasemos ya a la parte del aterrizaje? ¿Sí? Bien. Recuerden que si voy un poquito más rápido, pueden levantar la mano, pueden desbloquear el micrófono. Yo no lo veo a todos desde aquí porque estoy compartiendo, pero pueden levantar la mano, desbloquear el micrófono y entonces participar. Entonces, como doctrinas fundamentales, nosotros podemos ver estas 10 doctrinas fundamentales. La Biblia, una doctrina fundamental. Dios, el Padre, Creador. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador. El Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Los ángeles, Satanás y los demonios, dígase que son creación de Dios y son una realidad.
El hombre que fue creado por Dios, que no evolucionó, el pecado, que es la razón por la cual nosotros luchamos día a día por nuestra santidad, la salvación, que es una obra de Dios, no del hombre, la iglesia, que es un misterio revelado en el Nuevo Testamento y es donde Dios nos ha enviado a congregarnos, comprada por la sangre de Cristo, la segunda venida de Cristo, o sea que Cristo viene. Esas son doctrinas fundamentales que nosotros no podemos estar dispuestos a negociarla con nadie. Por eso, para nosotros, nuestros hermanos, que voy a llamar hermanos, de los testigos de Jehová, tienen muy poco en común con nosotros, porque ellos no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, porque ellos no creen en el advenimiento, porque ellos no creen en, en la parte del pecado, de la martiología como tal, porque ellos no creen en la Biblia de la manera que ha sido concebida, sino que tienen otra propia versión de la Biblia y porque tienen un sistema de creencias raro. Entonces, por eso nosotros no compartimos con ellos las doctrinas fundamentales. No así, por ejemplo, con muchos hermanos nuestros de nuestras iglesias pentecostales, que sí tienen claro muchas de estas doctrinas, pero que tienen en prácticas generales algunas diferencias con nosotros. Edward, levantó la mano, adelante. Sí, una pregunta. A pesar de que bueno, en el caso, el ejemplo que usted dio, que fue los testigos de Jehová, si no me Ujú. equivoco, podríamos Sí, sí. llamarlo hermano, a pesar de que ellos no sigan mucha de Bueno, la doctrina fundamental. yo traté de ayudarlos ahí. La realidad es que nuestros hermanos en Cristo son todos aquellos que han creído en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Ellos no creen en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. De manera que yo traté de ayudarlos ahí, llamándole hermanos, pero la realidad es que si ellos no tienen a Jesucristo como único y suficiente Salvador, no son nuestros hermanos, lamentablemente. Así que en práctica general, entonces nosotros nos vamos a encontrar, como le decía ahorita, el culto, la manera de hacer el culto, cuándo hacer el culto, dónde hacer el culto, el uso de los dones espirituales. Nosotros como templo bíblico nos definimos como cesacionistas, dígase, personas que estamos o que creemos en los dones espirituales, pero que sabemos que se usaron dones espirituales para que la iglesia pueda ser edificada en su momento. Y hoy en día, pues, Dios puede utilizar los dones espirituales, sin embargo, ya no son necesarios 100% porque esas cosas ya se dieron. Y le voy a poner el más famoso, que es el don de hablar en lengua. Nosotros creemos en el don de hablar en lenguas, dígase, de hablar idiomas, que era lo que la Biblia decía. Nosotros creemos en ese don y nosotros creemos que hoy en día Dios puede usar a cualquier persona para que pueda hablar un idioma sin tener que estudiarlo. ¿Por qué no? Sin embargo, entendemos que también no es necesario hoy en día, porque hoy en día hay 1000 personas que hablan 1000 idiomas, hay 1000 traducciones, hay 1000 maneras de hablarlo y Dios puede usar esas maneras también. Entonces, no lo creemos en la misma de nuestros hermanos pentecostales, que caen muchas veces en el desorden, que caen muchas veces en la crítica, pero eso no es algo para nosotros negar la fe de ellos, ¿de acuerdo? Las posiciones escatológicas. Nosotros creemos, nosotros por ejemplo tenemos una posición, la vamos a ver al final de las clases, donde es que creemos en la parte de pretribulacionistas. Nosotros somos pretribulacionistas, o sea, creemos en la gran tribulación y luego creemos en la segunda venida, pero creemos en el milenio y creemos en todo eso. Hay hermanos que no creen en la gran tribulación, que no creen en el milenio, que no creen en el rapto de la iglesia. De manera, por ejemplo, esos son los hermanos reformados. Ustedes han escuchado hablar del hermano Sugel Michelén. Sugel Michelén es un buen hermano, un buen predicador, pero él no tiene la misma posición escatológica que nosotros. Por eso el hermano Sugel Michelén es algún hereje, obviamente no, porque eso no son doctrinas fundamentales. Ahora, Sugel Michelén y los hermanos reformados están claros de que hay una segunda venida, de que Cristo viene. Nosotros estamos todos claros en el qué, lo que no estamos claros en el cómo. El ungimiento, eso es una práctica que nosotros como templo bíblico ya no creemos en ella, en el sentido de que el ungimiento era una parte ceremonial, pero hoy en día, hermanos, creen en el ungimiento, la administración, dígase, esa práctica de hablar después de que se acabe el culto, de que Dios me está hablando, de que Dios me habló, el ayuno, el diezmo, la ofrenda, son prácticas generales
que ayudan a la salud de una iglesia, que una iglesia pueda manejarse de manera correcta. Sin embargo, no son prácticas fundamentales por las cuales nosotros deberíamos hacer una división con alguno de nuestros hermanos. Hasta ahora vamos entendiendo, ¿sí? Esto es los conceptos de doctrina y cómo se dividen, prácticas generales y doctrinas fundamentales. Si nosotros avanzamos, entonces hasta ahí tenemos claros los conceptos de doctrina, que son importantísimos que lo veamos de esa manera. Pero vamos a ver ahora bibliología. Bibliología. La doctrina es importante porque está en la Biblia. Hay gente que dice que el amor une y la doctrina divide. Bueno, la doctrina no divide cuando es sana doctrina. De manera que hablamos de doctrina porque la doctrina está en la Biblia y es importante por eso. Y hay personas que muchas veces dicen que hay hermanos que están hartos de doctrina pero falto de amor. Y en un buen cibaeño sería harto doctrina y falto de amor. Pero nosotros estamos claros de que la doctrina y el amor van de la mano, porque una forma de amar correctamente es enseñar la Biblia correctamente. Y así lo hizo Jesucristo, así lo hicieron los apóstoles. Y nosotros no somos menos que ellos, en el sentido de tener el mismo llamado. Cuando hablamos de bibliología, esta palabra es una palabra compuesta. Teología sistemática que estudia la Biblia, su revelación, su inspiración, su composición, su compilación, o sea, cómo se juntan los libros, y la iluminación, cómo Dios nos ayuda a entenderlo. La Biblia fue escrita por más de 40 autores en un periodo de aproximadamente 1500 años. Diferentes tipos de autores, por ejemplo, reyes escribieron la Biblia, pastores escribieron la Biblia. Dígame otro oficio de algún escritor de la Biblia. Habían reyes, habían pastores, boyeros. Te bloquea su micrófono, no se apure. Profetas, Recaudador de impuestos. Profetas, Pescadores. recaudadores de impuestos, pescadores, dijeron reyes. doctores, sí, reyes, Ujú. y un sinnúmero de personas que escribieron la Biblia con diferentes costumbres, diferentes oficios, por lo tanto tenían diferentes aspectos culturales y escribieron en un periodo de 1500 años. Dígase que ninguno pudo ver del otro para decir, déjame ver que tú estás escribiendo para yo no poner lo mismo. Y tú, déjame ver que estás escribiendo para yo no poner lo mismo. Por lo tanto, la Biblia tiene un solo mensaje conjunto y el mensaje conjunto de las Escrituras es Dios tratando de salvar al hombre. Dios tratando de salvar al hombre. Y cuando veamos la parte de la soteriología, que es la doctrina de la salvación, vamos a verlo todavía un poquito más explícito. Ahora, hay textos importantes que nosotros pudiéramos encontrar para la doctrina de la Biblia. Número 1, Salmo 119, capítulo 7. La ley de Jehová, refiriéndose a la Biblia, es como perfecta. ¿Y qué hace la ley de Jehová? Dice que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, pero el testimonio de Jehová, refiriéndose también a la Biblia, o sea, la llama la ley de Jehová y lo llama también el testimonio de Jehová, es fiel, que hace sabio, perdón, ¿a quién? Al sencillo. Parte de lo que hablábamos hace un momentito. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura, lo llama escritura, es que inspirada, ese término es importante, lo vamos a ver en breve, por Dios. Pero hay algo más, es útil la escritura. ¿Para qué cosa? Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el texto de segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía, lo llama la profecía, la Biblia aquí, fue traída por voluntad humana, o sea que eso no lo trajeron los hombres, dice Pedro, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, y ahí la palabra inspirados, y marque ese texto, que es el primer texto que vamos a discutir, no es la palabra correcta. Ahí la palabra inspirado no es la palabra correcta, sino impulsado por el Espíritu Santo, ya que el proceso de inspiración no es el proceso donde el hombre habla al otro hombre. El proceso de inspiración es el proceso que el hombre plasma en el papel a través de lo que Dios le va diciendo. Si usted tiene Biblia en su mano, si tiene facilidad de tener una Biblia diferente a la Reina Valera 60, yo le voy a invitar a que lea ese texto
a ver cuál es la traducción que le ofrece otra versión de la Biblia. Vamos a hacer ese ejercicio. Si tiene una Biblia diferente a la Reina Valera 60, usted lee el texto para ver cuál es la traducción que le hace ese texto. Dice en la traducción viviente, ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la palabra que difiere ahí? En vez de inspiración. Impulsó a los profetas y Muy hablaron. bien. Entonces ahí vamos a estar viendo que depende de la versión que usemos. Una recomendación que le doy es que cada vez que lean un texto y no lo entiendan, usen versiones diferentes de la Biblia para que lo puedan entender de manera mejor. Versiones diferentes como la Reina Valera 2000, creo que está ya. Usen versión como la NBI, usen versión como la del lenguaje actual, la TLC. Usen versión como, ¿cómo se llama? La NBA, que es la Nueva Biblia de las Américas, y varias versiones que le puedan aclarar un poquito más el texto, versiones más frescas. Porque ahí la palabra correcta es siendo impulsados. Nosotros hablamos siendo impulsados por el Espíritu Santo. El proceso de inspiración tiene que ver con plasmar lo que estaba ya en la mente de Dios al papel, de la mente del hombre al papel. Lo vamos a ver un poquito más adelante. La TLC dice, y fueron guiados. Exacto, y fueron guiados o impulsados por el Espíritu Santo. Entonces es importante que podamos ir viendo eso, porque otra vez, como le dije hace un ratito, la Biblia no tiene errores. Si encontramos algún error, vamos a llamarlo así, o si no entendemos algún texto, entonces tenemos que ir a los manuscritos originales o a los más fieles para entender cuál es la traducción correcta y nosotros poder entonces tener esa traducción a mano, porque la Biblia no tiene errores. Ariel. Vamos a continuar entonces. Adelante, sí. Sí, la nueva traducción viviente lo exhorta exactamente como lo estás expresando. Y dice, ni por justicia, ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Excelente. Excelente. O sea que ahí vamos viendo otra vez un texto que siempre lo habíamos aprendido de alguna manera, pero que ahora lo vamos a ver un poquito más fresco, y esa es la idea, que con esta materia ustedes puedan ahora, cuando escuchen a un predicador, poder poner un poquito más de atención para entender de mejor manera, no para criticarlo, sino para entender de mejor manera la Biblia y ustedes mismos puedan hacer sus propias aplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, la Biblia la llama de diferentes maneras. O sea, la Biblia podemos entenderla de diferentes maneras cuando se refiere a esta parte. Bibliología. Biblia, derivado del griego Biblia, plural de la palabra biblión, que significa librito, aunque luego dejó de tener un significado de diminutivo, por lo tanto, Biblia significa libros o los libros. En Lucas 4:17 podemos encontrar esa referencia. José, por favor, me va buscando Lucas 4:17. Escrituras del derivado del griego gramata, que significa simplemente escritos y se aplica incluso a las mismas letras. Juan 5:47. Joel, si puede buscarlo, por favor, Juan 5:47. Y palabra de Dios es un término usado indistintamente para hablar del Antiguo y del Nuevo Testamento. Juan 10:35 y Hebreos 4:12. Julián, si puede por favor encontrarnos ahí a Juan 10:35 y Víctor, Hebreos 4:12. Vamos a leer esos textos para que entonces podamos continuar con la clase. Si tenemos el primero, José. Sí, Lucas 4:17. Ajá. Dice así. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. ¿Continúo? No, hasta ahí. Cuando habla de los rollos, está hablando de los libros ahí. Entonces, anteriormente se usaban rollos de papiros,
Y la traducción ahí, o los libritos, o la correcta es libros, ahí, y entonces el compendio es lo que se deriva de la palabra libritos, o que más adelante, como te voy a explicar, los idiomas, el lenguaje con el tiempo va cambiando. Más adelante esa palabra adquiere el significado ¿cómo se llama? El plural de libros. Juan 5:47, Si no ¿quién lo creen tiene? en lo que él escribió, pero si no creen en lo que él escribió, ¿cómo van a creer en lo que yo les digo? Muy bien, los escritos, en lo que él escribió. Está hablando ahí de la Biblia acerca de los escritos. Jesucristo hablándole allí en respuestas. Y Juan 10:35 dice, Si lo tengo, dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Ahí, Juan 10:35. ajá, la escritura, o sea, que habla de la palabra de Dios y también habla de la escritura. Y Hebreos 4:12, Víctor, si lo tienes. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, la palabra de Dios. Y entonces ahí vemos que le puede llamar de diferentes maneras a la palabra de Dios en la misma Biblia. La Biblia es la revelación de Dios. Sí, la revelación es la declaración de Dios por su propia amorosa voluntad, iniciativa u operación. Dios comunicó a los escritores humanos de la Biblia, sí, Dios le comunicó a los escritores humanos de la Biblia para que estos registraran en sus escritos verdades que estaban fuera del alcance del hombre, con el propósito de comunicar al ser humano lo que Dios es y desea para gloria de su nombre. Bendición a los que creen y dejar sin excusa al incrédulo. Dios, su mensaje que estaba aquí en su mente, lo traspasó a los hombres, y ese proceso de Dios traspasar ese mensaje a los hombres se llama ¿cómo? Revelación. Esa revelación nosotros la encontramos en Hebreos 1:1, que es un texto que de seguro ustedes se saben de memoria. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ese proceso de revelación nosotros lo podemos entender en varias maneras. Dios se revela al hombre de varias maneras. Número uno, por la naturaleza. En Romanos 1:20, nosotros vemos a Pablo presentando el Evangelio a los romanos y dice que Dios se reveló a ellos por la naturaleza. ¿Quién nos comparte? ¿Quién nos ayuda con ese texto de Romanos 1:20? Romanos 1:20. Adelante, Severino. 1:20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muy bien, entonces ahí está hablando de cómo Dios está revelado contra los romanos y le está diciendo que Dios se ha revelado por naturaleza para que ellos no tengan excusa. Pero Dios también se revela a través de los milagros. En Juan 2:11 dice que él hizo allí el milagro de las bodas de Caná. ¿Para qué? Para revelarse a los judíos allí, para que ellos pudieran entender acerca del propósito por el cual él era enviado allí en las bodas de Caná. Por comunicación directa, dice que Dios se comunicaba directamente con sus profetas y con las personas que él quería comunicarse. Por Cristo, en Juan 1:14, dice que allí el Señor se reveló a través de Jesucristo y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y habitó entre nosotros, dice la palabra de Dios. Pero también por la Biblia, con el texto que leímos anteriormente de Hebreos, de Pedro y de Segunda de Timoteo. Dios se revela de diferentes maneras a cada uno de nosotros. Y el texto que leímos anteriormente es importante. Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Y cómo? De muchas
maneras, muchas veces y de muchas maneras. En otros tiempos a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesucristo. Y todo lo que Jesucristo quiso que nosotros supiéramos, ¿dónde está? En la Biblia. No es que descartemos que Dios pueda hablarle a alguien por un sueño ahora, por una teofanía o por algún otro método. Sin embargo, todos esos métodos que Dios utiliza para hablar hoy en día deben estar ceñidos ¿a quién? En la Biblia, porque dice la palabra de Dios que en estos postreros días Él nos habló por el Hijo y el mensaje del Hijo está contenido en la Biblia. Cuando nosotros vemos aquí, vamos a ver que Dios, aparte de su revelación general, tiene una revelación como absoluta en Cristo. La revelación absoluta de Dios es en Cristo. En 2 de Colosenses 2:9 dice que en Él habita corporalmente, toda la plenitud de la deidad. O sea que estamos completos en Él, porque ahí está toda la plenitud de la deidad de Dios. Jesucristo es el mismo Dios. Dios se ha revelado en Jesucristo, porque Jesucristo es el verbo de Dios encarnado. Juan 1:1 dice que en el principio era ¿qué cosa? El verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Juan 1:14 dice que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Cristo vino para revelar exhaustivamente a Dios. Capítulo 1, versículo 18 de Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tomás, cuando le dijo, Felipe, cuando le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesucristo le dijo, créeme que yo soy en el Padre y el Padre es mío. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo es la revelación absoluta de Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. ¿Cómo se revelaba Dios a los escritores humanos en la Biblia? Bueno, Dios se revelaba a través de visiones. Ahí podemos ver la visión de Isaías 1:1, donde Dios se le revela y Isaías, bueno, pues oye estas voces, ¿verdad? Que dicen santo, santo, santo en sueños. Ahí está el famoso sueño de Daniel, donde Dios se le reveló a Daniel en un éxtasis. Sí, adelante, ¿alguien iba a comunicar algo? No, perdón. En un éxtasis, así, descuiden, en un éxtasis como Dios se le reveló al apóstol Pablo allí, dice que conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, pero que fue llevado al tercer cielo. En traslaciones especiales, como en 2 de Corintios, Dios habla acerca de Pablo, que le trasladó al tercer cielo, y directamente, como habla también allí en Éxodo 3, del 1 al 8, por medio de ángeles, muchas veces, déjame ver, acaba de entrar alguien más, ok, por medio de ángeles, como muchas veces también podemos ver allí en Apocalipsis y en Daniel 8 en adelante, de manera que Dios tiene varios métodos, o tenía varios métodos de revelarse al ser humano, pero hoy en día, hablando de la doctrina de la bibliología, es importante que entendamos que la manera de Dios revelarse a nosotros hoy es a través de la Biblia. Te oyen gente diciendo, yo quisiera que se me aparezca un ángel para yo convertirme o para que Dios me confirme su voluntad. Bueno, la realidad es que el ángel que se te va a aparecer es la Biblia. No es que Dios no pueda mandar algún ángel. Por eso es el mismo argumento que usó el rico cuando Lázaro murió. Si va uno de aquí y le predique, ellos van a oír. ¿Y qué le dijo? Allí? ¿Cuál fue la respuesta para él? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, refiriéndose a la Biblia, refiriéndose a los escritos de la Biblia. Ahora bien, todo eso que vimos ahí es la revelación de Dios, el mensaje que está en la mente de Dios y pasa a la mente del hombre. Ahora vamos a ver el mensaje que está en la mente del hombre y pasa al papel, la inspiración. Perdón, ¿puede La echarlo inspiración. un segundito para atrás, por favor? Y perdón que te interrumpa. Sí, claro. Descuida. Adelante. Todo esto es la revelación. Todo esto está en su libro de Síntesis de Doctrina. Yo lo estoy resumiendo, pero todo está en su libro. Ok, entonces vamos a la inspiración. Otra vez, me gusta hacerlo figurativo.
La revelación es el mensaje en la mente de Dios hasta la mente del hombre. Y la inspiración ahora es el mensaje desde la mente del hombre al papel, al papiro. ¿Se entiende? Es la operación divina ejercida sobre los autores humanos por la cual Dios les revela el mensaje a escribir. Custodia, primero Dios le revela, luego custodia su trabajo para que no haya errores, pero sin alterar su propio estilo personal en la confección del original, comunicando luego al trabajo hecho a su aliento divino para que todo escrito original sea absolutamente palabra de Dios, viva y eficiente u operante. Y aquí leemos el texto de 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es como inspirada, exhalada, es la traducción correcta, que sale directamente de Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quiere decir esto que Dios deja al hombre que haga lo que él quiera hacer? No, Dios ya le reveló el mensaje y ahora custodia ese mensaje, pero sin alterar el estilo personal de cada uno. ¿Y por qué nosotros sostenemos eso? Bueno, porque la Biblia, a pesar de que tiene un solo mensaje, tiene diferentes tipos de escritos. Por ejemplo, usted lee los escritos de Pablo y lee los escritos de Pedro y usted se va a dar cuenta que los escritos de Pablo tienen una mucho mejor estructura que los de Pedro. Obviamente, Pablo era un tipo que estaba mucho más desarrollado y Pedro era un tipo que no estaba tan desarrollado en los estudios como Pablo, a pesar de que Pedro escribió bastante bien. Pero los escritos de Pablo tienen una estructura totalmente diferente. Si usted lee el Evangelio de Lucas y lee el Evangelio de Marcos, se va a dar cuenta que Marcos hizo un buen trabajo, pero corto. Y Lucas hizo un trabajo extenso, un trabajo investigativo. Bueno, Lucas era un doctor, un médico estudioso de la época y dice que se preocupó por investigar diligentemente y poner en orden todos los acontecimientos que habían pasado con Jesús. Y por eso Lucas tiene dos tratados amplios en el Nuevo Testamento, como es el libro de Lucas con 24 capítulos, pero la mayor cantidad de versículos, y el libro de los Hechos de los Apóstoles. En la inspiración nosotros podemos entender varias teorías no bíblicas sobre la inspiración. O sea, la inspiración natural, la mecanicista o del dictado, dígase que Dios le fue dictando a cada uno de los escritores. Nosotros no creemos en esa parte. La conceptual, dígase que Dios le dio un concepto y ellos lo desarrollaron. La parcial, que Dios inspiró varias cosas y otras no. La mística, que fue verdad, algo místico. Y la falible, que la Biblia tiene errores. Nosotros no creemos en ninguna de esas teorías de la inspiración porque simplemente no son bíblicas. Nosotros creemos, sí, en la inspiración, como la presentamos en la pestaña anterior, diciendo que Dios ejerce un proceso de supervisión sobre ese papel que el escritor va haciendo. Edward tiene la mano levantada, adelante. La que sería natural, esa se referiría a que todo lo que está escrito vino de parte de los hombres y por su propia Vino de naturaleza. parte, exacto, vino de parte directamente del hombre y por su propia naturaleza, que Dios no tuvo nada que ver allí sobre la inspiración. Pero nosotros sabemos que no es así. La inspiración verbal o plenaria, que es la verdad que enseña que el Espíritu Santo guió al autor humano en la elección de todas las palabras, o sea, verbal, usadas en los escritos originales, de modo que cada palabra usada por el autor humano lo es también por Dios e inspirada, o sea, plenaria, siendo toda la escritura la palabra de Dios. Alude a la confección de los originales, reconoce la intervención sobrenatural de Dios como el inspirador y controlador y supervisor del escrito bíblico, pero no como si lo hubiera dictado. O sea, Dios no dictó cada palabra. Cada autor escogió las palabras. Dios lo que hizo fue que supervisó, sí, cada palabra. Y reconoce la inerrancia de la Biblia. O sea, que la Biblia no tiene errores. Eso es lo que tenemos de la inspiración. Ahora, aspectos de las escrituras. El autor de las escrituras. ¿Quién es el autor de las escrituras? El autor divino es Dios de las escrituras. O sea, usted ve que el autor, ¿quién escribió tal libro? Bueno, lo escribió fulano, pero realmente el autor es Dios.
el Espíritu Santo, que fue que guió ese proceso. El autor humano es el escritor seleccionado en cada momento, por eso es solo un instrumento. Realmente el autor es Dios. Cada escrito corresponde a la actuación dual e inseparable de Dios y el hombre, o sea, de las dos partes. Y de ahí que podamos decir que cada libro de la Escritura contiene un autor divino humano. Hay libros de los que no sabemos los autores, sin embargo sabemos que vienen de parte de Dios. La Biblia es inerrante, o sea, no tiene errores, por ser toda la Biblia, la palabra de Dios inspirada, está exenta de error. Isaías 1:1 y 2 y Hebreos 1:1. La Biblia no tiene errores. Si encontramos algún error, ¿dónde vamos a encontrar el error? En falta de ortografía humana. Las O en traducciones. Posiblemente traducciones. las traducciones. Si encontramos algún error, la vamos a encontrar en posiblemente las traducciones cuando comparemos con los originales. La Biblia no tiene error. Si hay algún error, es nuestro, es humano. La Biblia no tiene error porque es la palabra de Dios. Y en muchos casos, Ahora, profe, sí, adelante. En muchos casos también puede ser la interpretación de la misma Es palabra, correcto, porque Dios no se es correcto. equivoca, Dios es perfecto. Por eso van a tener ustedes una materia que se llama hermenéutica, que es la interpretación bíblica. Ahora vamos a ver una parte muy importante aquí, que es la parte de la canonicidad. El canon se denomina al conjunto de libros reconocidos como inspirados por Dios. Canon es caña, significa caña de medir, ¿verdad? Entonces, esos libros, esa medida, es lo que se usaba, la palabra que se usaba para nombrar el conjunto de libros inspirados por Dios. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos 5 grandes divisiones, que son el Pentateuco, los históricos, sabiduría y poesía, profeta mayor y profeta menor. Y en el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, los históricos, carta paulina, cartas generales y la profecía. Vamos a hacer un ejercicio ahora, a ver cuáles de ustedes nos ayudan a nombrar esos libros. Vamos a ver cuántos de ustedes se animan a nombrar esos libros que están ahí. ¿Quién me dice los libros del Pentateuco? Génesis, Éxodo. Levítico y Deuteronomio. Muy bien, ahí picaron adelante, porque los que no piquen adelante ahora le van a tocar los otros. Vamos a ver, ¿quién me dice los libros históricos? Levanten la mano por ahí. Josué, Jueces, Ruth. Primero y segundo de Samuel, Ahí primero y segundo faltan. Primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job. Muy Y bien. ya. No, Job no va. ¿Quién me dice los libros de sabiduría? Ahí está Víctor. Adelante, Víctor, los de sabiduría. Tenemos a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Excelente. ¿Quién me dice los libros de los profetas mayores? Ahí tenemos a Isaías. Luis. Ok, ahí tenemos a Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremías y su libro de Lamentaciones. Excelente. ¿Quién me dice los profetas menores? Vamos a ver. ¿Quién es el guapo? Los profetas menores. ¿Alguien más? Aparte Joel, de Luis. Joel, Amós, Lo tiene Abdías, Bielka. Excelente. Jonás, Nahum, Abacú, Miqueas, Sofonías, Malaquías. Te falta uno por ahí. Zacarías, creo que Está cerca. Y Oseas. Muy bien. Oseas, ok. Excelente. Pero vamos bien, señores. Vámonos para el Nuevo Testamento. ¿Quién me dice los evangelios de los que no han participado? ¿Me estoy cortando Mateo, o me oigo bien? Marcos, Lucas, Juan. Mateos, Marcos, Lucas, Juan. ¿Me escucha? Excelente, Joel. Sí, te escuchamos. ¿Quién me dice históricos del Nuevo Testamento? Hechos de los Apóstoles. Hechos. Hechos. Muy bien, ahí está. Cartas Paulinas. Veo a Luis, veo a Eduardo con la mano levantada. Bueno, está bien, vamos a dejar participar. Bueno, ahí está Romanos, Primera Corintios, Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo,
Tito, Filemón, Filipenses y Colosenses. Muy bien. ¿Quién me dice las cartas generales? Y por último, el libro de profecía. Primera y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, Judas, Hebreos, va ahí, ¿verdad? Santiago. Ya, excelente, muy bien. Y el último, que es de profecía, Apocalipsis. es uno solo, Apocalipsis. Muy bien, buenísimo. Buenísimo, o sea que nos sabemos ahí los libros, excelentísimo esa parte. Muy bien. Hagan ese ejercicio para que se mantengan ahí 100%. Aquí lo tenemos, el Antiguo Testamento se divide en esas 5 partes: Pentateuco, histórico, sabiduría y poesía, profetas mayores y profetas menores. Y tenemos también el Nuevo Testamento, que tiene los evangelios, tiene los históricos, las cartas paulinas, las cartas generales y la profecía. Así que en una línea de tiempo ahí lo tienen. Ahora tenemos el proceso de la iluminación, que es un proceso muy importante. Es la actividad propia del Espíritu Santo que complementa la inspiración. Ariel, pon la anterior. Esta. Entonces la iluminación es la actividad propia del Espíritu Santo que complementa la inspiración y que es ejercida en los lectores de la Escritura, de modo que puedan entender y aceptar el mensaje bíblico como procedente de Dios. La inspiración capacita a los lectores, pero la iluminación capacita a los escritores, perdón, pero la iluminación a los lectores. O sea que este es un proceso diferente al anterior. La revelación de la mente de Dios a la mente del hombre. La inspiración de la mente del hombre al papel. Y la iluminación del papel, otra vez ahora, no a la mente, sino ahora al corazón del hombre, para transformar el hombre, para poder entender y vivir la palabra de Dios. Ahora, la iluminación en relación con los inconversos es necesaria para comprender y creer en el corazón la verdad bíblica y la obra de convicción del Espíritu Santo. Dice que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La La palabra. palabra de Dios. La palabra de Dios es la que hace la obra el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo oirán? O sea, Y nadie para les envía. creer es necesario escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, una persona puede entender que Dios se reveló a través del sol y la luna, pero el sol y la luna no es suficiente para salvarse, es suficiente para condenarse. Para salvarse es importante, importantísimo. No hay otra manera que no sea a través de la predicación del Evangelio. Las personas no se salvan creyendo que hay un Dios simplemente. Las personas se salvan escuchando, ¿qué cosa? El Evangelio. Entendiendo el Evangelio, la palabra de Dios. Dice la palabra que a Dios le ha placido, le ha parecido salvar a los humanos, a los pecadores, porque por la locura de la predicación de la palabra. Por lo tanto, en relación a los inconversos, la palabra es necesaria para que se puedan convertir. Pero en relación al creyente es necesario para que puedan comprender la verdad bíblica. Y el oficio de la enseñanza del Espíritu Santo es ese: guiarnos a toda verdad y a toda justicia, que podamos entender la palabra de Dios cuando la leemos. Hay otro proceso que no es tampoco, no es solo la iluminación, sino también la interpretación, que es dar el significado al pasaje conforme a lo que el autor tuvo en mente cuando escribió y para quienes lo hizo. Hay diferentes sistemas de interpretación. Hay un sistema de interpretación que es el sistema alegórico, dígase, que el que le busca un significado oculto diferente del que las palabras indican. Mira, Jesucristo vino y murió en la cruz. Eso significa que todos nosotros tenemos que morir en la cruz también. Bueno, no. Lo que significa eso a la luz del contexto histórico, del contexto cultural, del contexto de profecía, es que esa profecía tenía que cumplirse. Jesucristo tenía que morir en una cruz, como había sido profetizado, para hacerse maldición por nosotros, etcétera, etcétera. El peligro de ese método alegórico es que la interpretación queda a juicio de quien quiera. Mira, eso, lo que te parezca, eso es. Por lo que la Biblia puede decir lo que el intérprete le interese.
Entonces, ese método alegórico no es el método correcto para interpretar la Biblia. Sí, hay alegoría en la Biblia. La alegoría es una figura del lenguaje válida, pero no es el método para interpretar la Biblia por excelencia. Hay un método que es el literal, que es la interpretación válida. O sea, que cada palabra se le dé el significado propio del tiempo en el que fue escrita. De ahí que se llame también método como histórico gramatical. De manera que nosotros hoy en día creemos en ese método. ¿Cómo se llama? Histórico, gramático, literal. Histórico porque hay que comprender la palabra en su contexto. Gramático porque hay que entender la gramática. ¿Cuándo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? Y literal porque es lo que está escrito. No es lo que yo quiera. Es lo que está ahí escrito. Entonces nosotros hacemos esa conjunción y creemos en el método histórico gramático literal, que es el método por el cual se interpreta la Biblia. En la interpretación literal se tiene en cuenta el entorno textual, dígase, el contexto, lo que pasó antes, lo que pasó durante y lo que pasó después, de modo que el significado esté de acuerdo con el pasaje donde se encuentra. El método literal interpreta en armonía con toda la Biblia, comparando cada texto con el resto de las escrituras, de modo que no haya contradicciones. Ah, mira, la palabra dice la palabra dice que Dios creó al hombre. Sí, pero más para adelante dice que Dios no creó al hombre. No, no, no. La palabra siempre va a decir lo mismo. Puede ser que lo veamos en el caso, por ejemplo, de los evangelios, que veamos un recuento diferente de una historia que pasó, pero cuando vamos al contexto, vamos a entender que es que un autor lo está contando desde un punto de vista y otro desde otro, pero que no se contradicen. La palabra de Dios no se contradice. El mensaje de las escrituras es uno solo y puede estar de diferentes ópticas, pero no, nunca se contradicen. Cuando veamos la materia de interpretación, vamos a verlo todavía un poquito más profundo. Ahora hay una pregunta, antes de nosotros ir a la parte conclusiva de la clase, de todo esto que hemos visto. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Déjame ver si le puedo dar un poquito así. Le puedo dar un poquito aquí al Zoom. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Bueno, como les dije, tenemos el pensamiento de Dios, el pensamiento en la mente de Dios, hasta la mente de los humanos. Ese proceso se llama ¿cómo? Revelación. El pensamiento en la mente de los humanos hacia los manuscritos originales de la Biblia, ese proceso se llama ¿cómo? Inspiración. Ahora, desde los manuscritos hasta la colección de los 66 libros, ese proceso se llama ¿cómo? Canonicidad. O sea, el canon de la Biblia, cómo se fue componiendo, o la compilación. Ahora, el proceso de la colección de los 66 libros hacia las Biblias en griego y hebreo moderno, que eran los idiomas originales de la Biblia. Ese proceso se llama como crítica textual. Hubieron un grupo de personas que se reunieron y empezaron entonces a decir si realmente estos eran los libros que iban a ser considerados como parte del canon bíblico. Y entonces en ese proceso fue que se sacaron los libros apócrifos, que más adelante ustedes lo van a conocer cuando den Antiguo Testamento. Luego el proceso de las Biblias en griego moderno y en hebreo hasta la Biblia en versiones en español, ese proceso se llama como traducción. Se tradujo desde el griego, el hebreo y un chin de arameo con el que fue escrito la Biblia a versiones modernas en español, en inglés, como la Biblia de Gutenberg y demás Biblias. Y ese proceso se llama traducción. Y los posibles errores aquí es que se cometen en el proceso de traducción. Y de la Biblia español, ya en nuestro idioma, a el pensamiento de nuestras mentes, ese proceso se llama como iluminación y también interpretación. Y luego de que la Biblia esté en nuestra mente y tiene que ir a nuestro corazón para cambiar nuestras actitudes, ese proceso se llama como aplicación. Y luego de que eso cambia nuestras vidas, entonces nosotros hacemos lo que estamos haciendo ahora, que es un proceso de comunicación a otros. Fíjense que antes de comunicar la Biblia a otro, tiene que pasar todo esto y tiene que llegar a mi vida para yo poder entonces comunicarla a otros. Esto es la página 53 de la Teología Sistemática de Charlie Wright. La pueden encontrar
hay. Y es un proceso esquemático de cómo nos llega la Biblia en este tema tan importante de la bibliología. Ahora, ¿qué podemos aprender de la clase de hoy en los minutos que nos restan antes de que entremos a la parte de las preguntas, si es que las tienen? Vamos a ver este texto para que podamos entonces nosotros interpretarlo y poder entender algunas cosas. Segunda de Timoteo 3:14 al 17 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué dice? Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Porque desde la niñez has sabido qué cosa, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué cosa? La salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es que inspirada por Dios, pero es útil. ¿Para qué cosa? Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Y tiene un fin, de que el hombre de Dios, o sea, tú y yo que somos cristianos, seamos como perfectos. Y la palabra perfecto allí es completos, enteramente preparados. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Qué podemos aprender entonces nosotros? Número uno, que nosotros debemos ¿qué? Persistir en aprender la palabra de Dios. Ya Pablo le está hablando a Timoteo de que ya él sabe la palabra de Dios, de que persista. Y nosotros que estamos aprendiendo la palabra de Dios y que la sabemos hace muchos años, debemos persistir en lo que has aprendido, sabiendo que lo que hemos aprendido realmente es correcto. Muchos de nosotros hemos aprendido la palabra de Dios desde la niñez y por lo tanto, los que tienen niños aquí y los que trabajan con niños aquí, tenemos la responsabilidad de enseñar también a los niños la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios lo puede hacer sabio. ¿Para qué cosa? Para la salvación. El fin de la palabra de Dios es que seamos salvos y después de ser salvos que seamos santos en Cristo. Pero toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, fue inspirada por Dios, supervisada por Dios y es útil para varias cosas, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Y esas cuatro palabras tienen cuatro funciones diferentes. Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, y tiene un fin. No es que la aprendamos nada más, no es que seamos genios bíblicos, es que el hombre de Dios sea perfecto, y la palabra allí es completo en todos sus estamentos, integralmente completo en la sociedad, en la familia, en los trabajos, en la iglesia, completo, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. De manera que si la palabra de Dios que nosotros estamos estudiando aquí no transforma nuestro corazón, no transforma nuestra vida y no repercute en nuestra familia, nosotros hemos perdido tiempo. Si la Biblia a la cual creemos, la cual predicamos y la cual amamos no está en nosotros, no la leemos diariamente, no la entendemos diariamente, no la enseñamos, no la practicamos, nosotros hemos perdido tiempo y hemos negado la fe, somos peores que los incrédulos. De manera que nosotros oramos al Señor para que en esta tarde y durante este proceso Dios inquiete nuestra vida a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir la palabra de Dios y ser buenos, no tan solo oidores o conocedores de la palabra, sino también hacedores de ellas. Damos gracias a Dios por la vida de ustedes en esta tarde y nos encomendamos a Dios y a el poder de su palabra, que tiene poder para sobreedificarnos y hacernos santos cada día más. Dios le bendiga a todos y hasta aquí la clase de esta tarde. Si tienen preguntas, entonces nosotros vamos ahora a entrar a esa parte de preguntas y respuestas los minutos que nos restan. Pero hasta aquí la clase de hoy. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Muchas gracias. Bueno, Amén. 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 Muchas bendiciones. Amén. Vamos a Ariel, orar antes de salir, pero si tienen algunas preguntas, tengo una pregunta. pueden ahora abrir su micrófono. Sí, ¿Me adelante escucha? Edward y luego José. Sí, adelante Edward. Con relación a la asistencia, cuando tú lo mencionaste, yo entré a la plataforma y no me da la opción de ponerme presente. Sí, la vamos a habilitar. Ya ellos lo están pasando hoy y la vamos a habilitar ya un poquito más luego. Pero ellos lo estaban pasando hoy. Gracias. bien. Ok, muy bien. Si les queda todo claro por las clases y todo bien hasta ahora, pues vamos a ir concluyendo para que entonces tengan el tiempo de ir llenando
los foros si quieren hacerlo a partir de ahora. Recuerden no dejarlo para último, hoy estamos a 12, le quedan 13 días para hacer esas tareas. Vayan avanzando, cualquier duda estamos por el grupo a la orden y nos vamos a ver aquí el sábado 15 de febrero nuevamente a las 3 de la tarde. Esta sesión va a quedar grabada, la vamos a subir a la plataforma para que puedan también disfrutar de ella. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos, gracias por estar aquí. No le vamos a quitar más tiempo y nos vemos pronto, Dios mediante. Esperando, perdón, que Dios les bendiga y les permita que este conocimiento se pueda poner a sus pies para su gloria y su honra.